Juan capítulo 13. Vamos a estar esta mañana estudiando desde los versos 21 al verso 38. El mensaje de esta mañana se llama Una noche inolvidable, y de hecho así se podría llamar desde Juan 13 hasta Juan 17, ¿no? Es toda una noche, la última noche de Jesús, y todo lo que Él vivió y todo lo que Él enseñó a sus discípulos antes de ir a la cruz. Entonces, si estás ahí, vamos a leer los versos 18 al 21, oramos y estudiamos. Dice así: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel a quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Padre, te pedimos de que tú puedas abrir nuestro corazón y entendimiento. Necesitamos de tu ayuda, de la ayuda del Maestro que tú enviaste, que es tu Espíritu, para que tus palabras, Señor, que son vivas, puedan vivificar nuestro corazón esta mañana. Entonces, ayúdanos en la tarea que tenemos por delante. En el nombre de Jesús, amén. Entramos en una porción o en un momento. Hay que recordar que la Biblia o esta historia no está dividida en capítulos y versículos. Esto es algo que está ocurriendo, ¿no? Que comenzamos a leer la semana pasada, de esta última noche que Jesús tiene con sus discípulos, donde Él les habla, y vimos la semana pasada la importancia de lo que significa servir y servirnos unos a otros. Y que si Él siendo el Maestro nos puso ese ejemplo, nosotros que somos los siervos debiésemos de seguir ese ejemplo también, lavarnos los pies, en el sentido de servirnos con sacrificio mutuamente. Pero hoy lo dejamos así medio enlazado, no lo comenté mucho, pero en el verso 18 Jesús comienza a hablar y a introducir esta verdad y esta realidad de lo que va a ocurrir también en un momento, o lo que está ocurriendo, que Jesús sabe que está ocurriendo, que es la traición de Judas. Si te fijas, si subes tantito en el verso 17 o verso 18, Jesús dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y Jesús ahí empieza a hablar de la traición, de que Jesús va a ser entregado por Judas. Y lo primero que vemos acá es que este momento, esto que va a ocurrir, esto que va a hacer Judas, esto que él ya tiene decidido en su corazón, es algo que estaba escrito. Jesús dice que la escritura se va a cumplir. Si te fijas ahí en el verso 18, él habla de que cita el Antiguo Testamento. Él cita el Salmo 41, verso 9. Y está citando un salmo de David, donde él habla que él también fue traicionado y él conspiraron en su contra. Una persona cercana a David conspiró en su contra, y él habla y cita y dice esa frase del calcañar. Y Jesús, usando ese salmo, está ya revelando que él va a ser también traicionado y entregado por alguien cercano. David fue traicionado por alguien cercano a él, un consejero de él. Jesús va a ser entregado no por un extraño, no por un enemigo así descarado, sino que él va a ser entregado por alguien del grupo, alguien del círculo de los 12. Y eso es lo que hace esta historia como que conmovedora, que alguien interno va a hacerlo. Pero Jesús dice: eso estaba escrito. Y eso es importante. Tú ves la historia y el ministerio de Jesús, y él constantemente decía: para que se cumpliese la escritura, para que la escritura se cumpla. La vida y el propósito y la trayectoria de Jesús fue algo que estaba escrito, para que nosotros pudiésemos ver de que realmente, y pudiésemos reconocer de que Jesús es realmente el Hijo de Dios, el Mesías.
Pero algo interesante que dice en el verso 18 y después 19, no solamente que esta traición era para que la escritura se cumpliese, sino que en el verso 19 dice algo muy, muy interesante. Verso 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. La traición de Jesús por parte de Judas también, como dice ahí, es para que cuando suceda ellos pudiesen creer que Él es el Señor, que Él es el Mesías. Entonces lo que Jesús está diciendo es que también esta traición, y al él decirlo antes con anticipación, Él está mostrando de que Él está en control de la situación, de que Jesús sabe absolutamente todo lo que va a pasar, y que eso también debe ser para que la fe de los discípulos se fortalezca. Hubiese sido realmente terrorífico que esto hubiese pasado y Jesús no hubiese sabido. Que, no me lo esperaba, y como que el plan de Jesús se hubiese visto como que interrumpido por la maldad de Judas. Pero Jesús les dice, yo les estoy diciendo esto antes de que ocurra, para que cuando ocurra ustedes sepan que yo soy el Señor, que yo soy el Mesías, y que yo sé absolutamente todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que muchas veces como que nos atemoriza? Es que la incertidumbre del futuro, que no sabemos qué va a pasar a veces. A veces nos suceden cosas y decimos, ok, esto está terrible, no sé si la voy a librar, no sé si voy a salir adelante. Como no conocemos, no alcanzamos a ver el futuro, todas esas cosas, las circunstancias, los problemas, las aflicciones, como que a veces nos hacen temer del futuro. Y yo creo que los discípulos, al ver lo que iba a hacer Judas, quizás podrían haber pensado, ok, aquí se termina todo. Pero Jesús les revela con anticipación que este obstáculo presente que va a ser Judas, ellos no tienen por qué temer y tener incertidumbre. Porque a pesar de la maldad del corazón de Judas, Jesús va a usar eso para su propósito. Y se los dice antes de que ocurra. En Juan 16:33 Jesús les dice a los discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él les anticipa también a los discípulos, en el mundo esto es lo que va a ocurrir. Y se los estoy diciendo con anticipación para que cuando ocurra ustedes no tengan miedo, sino que puedan confiar. Y sabes que esto es muy, muy importante. Jesús en este momento, por muy tensionante que pueda haber sido para Él, porque vamos a ver que Él se conmovió, Jesús está plenamente en control de todo lo que está pasando. Él sabe lo que está ocurriendo. Los discípulos no entienden mucho, pero Jesús está plenamente consciente de lo que ahí está sucediendo. Y Él sabe que cuando ocurra, por Él haberles dicho con anticipación, la fe de los discípulos se va a ver fortalecida. Es para la fe de ellos también. Ahora, en el verso 21 vemos que Jesús se conmueve. Y me gusta porque si se recuerdan un poquito de esta serie que hemos llevado, Juan en ciertos versículos nos ha revelado un poco las emociones de Jesús. Que Él llora, que Él se conmueve. Y esta palabra que Él se conmovió es la misma palabra que Juan relata en Juan 11:33 cuando Jesús llega a donde Lázaro, donde estaba la familia de Lázaro, y cuando Él ve que María estaba llorando y ve a todos los hombres que estaban llorando, dice que Jesús se conmovió también, se agitó. Es la misma palabra. Jesús también tenía estas emociones, estos sentimientos que había en su interior. Y Él está agitado por el momento que está ocurriendo. Jesús sabe que en ese grupo de 12 hombres está el traidor y sabe muy bien quién es. Y lo que está ocurriendo no lo tiene como que indiferente a la situación que está ocurriendo ahí. Va a ser una noche muy oscura para Judas y para todos ellos. Una noche muy oscura. Sí, es una noche inolvidable. Jesús le lavó los pies, demostró el amor sirviéndoles, pero va a ser una noche, un par de horas muy oscura. Ellos van a ser dispersados al Jesús ser arrestado.
Ahora el verso 22 al 25 dice: entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y sabes que en esto vemos el peligro de la hipocresía. El peligro de la hipocresía. La hipocresía es sumamente peligrosa. Y Jesús habló muchísimo de que sus discípulos tenían que cuidarse de la hipocresía de los fariseos. Y en este retrato vemos la hipocresía en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque los discípulos cuando Jesús dice que va a ser entregado, va a ser traicionado, ellos quedan desconcertados. Porque por un lado el hecho de que Jesús va a ser entregado, es su maestro, es su amigo, es su Señor. Dejaron su vida atrás por seguir a este hombre. Y Jesús les dice esto: voy a ser entregado, voy a ser traicionado, pero no solamente eso, sino voy a ser entregado por uno de ustedes. Ponte ese momento en ese lugar, ¿no? Que Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. No es alguien de afuera, no, es alguien de aquí adentro. Vamos a Mateo 26, mira, retrocede hacia tu izquierda, al primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 26, verso 20. Esto nos ayuda como que a complementar la escena y el momento de lo que estaba sucediendo precisamente en este punto. Mateo 26, verso 20 al 25. Dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? O sea, cada uno empezó a lo mejor soy yo, y no lo sé. Entonces, dice él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y chécate esto. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? O sea, hasta ese punto, de delante de todos, como todos están diciendo, soy yo, él también dice, ¿soy yo? Él sabe muy bien lo que va a hacer. La hipocresía. Y esto es algo que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Judas engañó a todos a la perfección, menos a Jesús. Y eso es algo que tenemos que pensar. La hipocresía, o cuando nos vestimos de una apariencia de algo que no somos, podemos a lo mejor dar o reflejar una apariencia que a lo mejor otros pueden comprar, pero Dios no. Dios nos ve por quienes somos. De hecho, la palabra hipocresía quiere decir actuar debajo de una parte fingida. Así es la palabra en el original, actuar debajo de una parte fingida. Y Judas hablaba, hacía y se veía como cualquier discípulo. Él tenía la apariencia y él tenía el vocabulario y él tenía las acciones que tenía cualquier discípulo, cualquiera de los apóstoles. Tan es así que cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, no dijeron: Judas seguro. No, todos empezaron a decir: ¿soy yo, Señor? O sea, todos se consideraron en cierta manera como que capaces de poder hacerlo. Pero ninguno dijo: es Judas. Todos lo apuntaron con el dedo, ¿no? Así como bullying. No. Y eso nos habla del poder de engaño de la hipocresía. Cómo Judas se las arregló y navegó todo este tiempo para aparentar algo ante los demás que no era una realidad en su interior. Y eso es lo peligroso.
Y cuando vemos la vida de Judas, dices, qué vida más desperdiciada. Por 3 años él tuvo la oportunidad de sentarse y hacerle la pregunta que él quiso a Dios hecho hombre. Judas vio absolutamente todos los milagros que hizo Jesús. Escuchó todos sus sermones. Judas sirvió a Jesús. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, les dio poder para hacer milagros. Judas también hizo milagros. ¿Y sabes qué? Eso nos debe de hacer pensar a mí como pastor, a ti si eres músico, si sirves como maestro, si sirves en la iglesia, si sirves en tu casa y tú como cristiano. Que tenemos que examinar nuestro corazón, porque podemos hablar, tener un vocabulario, decir amén, aleluya, hermano, lo que sea. Pero nuestro corazón está totalmente en otro lugar. Y Dios sabe eso, dónde está nuestro corazón. Dios sabe. La Biblia muestra historias donde vemos que sin importar cuán lejos se pueda estar de Dios, puedes venir a ser salvo. Pero con esta historia también nos revela que a pesar de cuán cerca se puede estar, puedo decidir endurecer mi corazón y terminar perdido. Judas estaba al lado de Jesús, al alcance de él. Y todo este tiempo, lo único que ha ocurrido en el corazón de Judas es endurecimiento. Porque finalmente Judas tenía una expectativa de Jesús. Judas quería que Jesús hiciera algo que él quería o como él pensaba que eran las cosas. Y Jesús no se deja manipular por nadie. Él es el rey. Qué tristeza y qué engañosas son las apariencias. Y qué peligrosas estar en ese lugar de aparentar algo que no somos. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que examinar si estamos en la fe. Tenemos que examinar siempre nuestro corazón, poner un guardia a nuestro corazón. Necesitamos resolver las cosas de nuestro corazón con Dios. No podemos dejar las cosas ahí sí como cabos sueltos de dudas, de preguntas, de situaciones no resueltas. Fíjate el verso 26 al 27. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquellos, y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es interesante porque imagínate la cena, ¿te acuerdas que la semana pasada decíamos de que esta cena no es como la que vemos en la pintura famosa, no es una mesa larga, es una mesa, una U, donde el primero sentado era Juan, después está Jesús, pero al lado de Jesús está Judas. Jesús le dio el lugar de mayor honor en la mesa a Judas. Después siguen los discípulos y probablemente Pedro está al frente, está al final de la mesa como el de peor rango. Ahí lo mandó Jesús. Y entonces Pedro está viendo a Juan de frente. Y Jesús dice esto y Pedro me imagino así como que pregúntale, ¿no? Pedro siempre quiere estar ahí como en control de la situación. Entonces le hace señas, ojos a Juan y Juan le pregunta. Pero es interesante que la respuesta Jesús no se la da toda, se la da a Juan. Y por la reacción que vamos a ver después, probablemente el único que en ese momento supo que Judas era el traidor es Juan y probablemente Pedro. Pero el resto no tuvo ni idea de que Juan era el traidor hasta que viene a arrestar a Jesús. Porque cuando Judas se va, como vamos a leer después, ellos pensaron de que Jesús lo había mandado a hacer una tarea. Nadie dijo, ahí va el traidor, vamos a apedrearlo. No. Dijeron, pues seguramente fue a hacer algo que Jesús le encargó. Entonces imagínate en ese momento, Juan está masticando todo eso, él está recordando al escribir esa noche, lo que ocurrió esa noche. Pero algo que me llama muchísimo la atención aquí en el verso 27,
es que después de que Jesús le da el bocado, imagínate, Dios hecho hombre le está extendiendo el pan a este hombre, alcanzándolo con el pan. Judas ha decidido desde hace tiempo decir, yo no quiero nada con Jesús. Y dice que después de eso, Satanás entró en él. No es un demonio. Juan dice que es Satanás mismo. En la Biblia hay otro hombre nada más que puede decir que eso va a ocurrir, que es el anticristo. Va a ser poseído por Satanás. Aquí dice que Judas fue poseído por Satanás en ese momento. Imagínate, ese es un momento íntimo para Jesús con su gente. Y él está conmovido porque hay una presencia extraña en ese lugar que no debe estar ahí. De hecho, Judas va a tener que salir. Y te das cuenta cuando él le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús está al control de la situación. Si vas a hacer esto, vete ya y hazlo. Pero aquí vemos la caída de Judas. ¿Cómo Judas llegó hasta este momento donde él es poseído por Satanás? Eso no es un momento para otro. En Juan, este mismo capítulo 13, pero verso 2, sube tantito al verso 2. Juan 13, 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Dice que Satanás ya, esta idea, ya Satanás la había puesto en el corazón de Judas. Eso quiere decir de que Judas ya había sido comenzado a ser tentado desde hace tiempo antes. Ahora, no siempre tenemos que echarle la culpa a Satanás de todas las cosas. Santiago nos dice que cada uno de nosotros somos atraídos por nuestros propios malos deseos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso de Judas? Uno empieza a pensar en las cosas. Eso es lo que nos dice Santiago. A veces uno empieza a pensar cosas y en nuestra mente, y ahí donde a veces viene la tentación y también viene el tentador. Él comenzó a darse cuenta que Jesús no era lo que él esperaba, no era lo que él quería, que Jesús no se iba a dejar manipular por él, y él seguramente estuvo mucho tiempo procesando eso en su mente. Y por eso que dice que Satanás está poniendo estas ideas en su corazón. Pero después de que él fue tentado, él tomó una decisión de ceder a esa tentación y él decidió hacerlo. Mira, vamos a Marcos capítulo 14. Retrocede hacia tu izquierda. Después de Mateo, Marcos 14, verso 10. Si tú lees los versículos previos, es cuando Jesús es ungido en Betania. ¿Se acuerdan? La mujer que rompe el perfume y unge a Jesús. Los discípulos están enojados con Jesús porque fue un desperdicio, pero la Biblia dice que Judas es el que como que destacó en que cómo era posible que se desperdiciara tanto dinero. Y ahí dice que era un hombre que llevaba la bolsa. Judas era el que administraba las finanzas del grupo. Pero ese punto fue un cambio, una encrucijada en la vida de Judas. Porque fíjate lo que dice el verso 10. Entonces, eso está relacionado con lo que está arriba, con lo que acaba de pasar, que Jesús lo reprendió a Judas. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Judas era un hombre ambicioso, amaba el dinero, y la Biblia dice que el amor al dinero es el peor de todos los males. Va a entregar a Jesús por un par de monedas. Pero este momento es cuando Judas, después de todo lo que ha estado pensando, de ser tentado, él dice, ok, ya esto es la gota que rebasó. Ya no soporto a Jesús lo que está haciendo. Y decide en ese momento ir. Y finalmente llegamos a Juan 13, cuando él está decidido y Satanás viene y ¡pum!, toma control de él.
Triste, triste, triste. Cómo el proceso de endurecimiento de un corazón puede llevarte de estar tan cerca, pero estar tan, tan lejos. Versos 28 al 30. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Te das cuenta? Los discípulos no tienen la menor idea de lo que está pasando. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea que era como el contador del grupo, el que llevaba las finanzas, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Y así estaba el corazón de Judas de noche, bien oscura. La tragedia de este hombre, su decisión. Sí, esto estaba escrito, es un misterio eso. Pero Judas es responsable de la decisión que él tomó. Él decidió entregar a Jesús. Entonces imagínate, Jesús está conmovido. Esta es su última noche con la gente que él más ama. Está la presencia extraña de Satanás y le dice, haz lo que tienes que hacer, es tiempo de salir. Yo necesito tiempo para decirle todo lo que le voy a decir a mi gente. Entonces, verso 31, cuando hubo salido Judas y Satanás con él, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. La palabra que se repite ahí es glorificar, ¿no? Es glorificar. Y aquí Jesús está hablando de que el Hijo y el Padre son glorificados y serán glorificados. Y ¿sabes qué? Los que somos papás, hoy es un buen día. Tú te sientes honrado cuando ves que tu hijo hace algo digno de honra. Y en cierta manera tú también, tu nombre está ahí de por medio, ¿no? Cuando ves que tus hijos logran alguna meta, o sea, en cierta manera está también llevando tu apellido. Y te sientes honrado por eso, glorificado. Y eso es lo que ocurre aquí, eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús ve la cruz como gloria, no como una derrota. No es que pobre Jesús terminó una cruz. Ese es su propósito, esa es la razón por la cual Él vino y Él lo ve como el triunfo. Y en eso también el Padre es glorificado. El Padre también se siente honrado por la decisión de ir a la cruz de su Hijo. Pero en la cruz no solamente vemos la obediencia del Hijo, sino que también vemos el amor del Padre. Piensa en esto, tú darías tu hijo para morir por un criminal. Hablamos del amor de Jesús, pero piensa en el amor de un padre. El amor de este Padre, del perfecto Padre, de estar dispuesto a entregar a su único hijo para morir por un grupo de pecadores como tú y yo. Yo no estaría dispuesto a entregar a mi hijo en lo absoluto por el mejor hombre de la tierra. Entonces el Hijo es glorificado en la cruz, pero también el Padre es glorificado en la cruz. Su amor, su justicia, lo que Él va a hacer. La cruz nos muestra el corazón de Jesús, pero también el corazón del Padre. El Padre fue glorificado en la muerte y resurrección de Jesús debido a que dio a conocer su amor, su justicia y su misericordia en ese acto. Es de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El Padre nos ama. El Padre te ama. Él dio su propio Hijo. Y el Padre le va a honrar. Jesús está honrando al Padre al ir a la cruz, pero el Padre también le va a honrar de vuelta. Como levantándolo de los muertos y dándole su lugar otra vez que Él tiene ahí en el trono. Pero es interesante que en medio de esta situación de traición, de este Judas que está ahí, Jesús da una de las lecciones más importantes. Y bueno, ya dio una del servicio. Pero aquí Jesús habla del amor. Y del amor en el contexto de la separación. Jesús se va a separar de ellos. Y fíjate lo que dice en el verso 33 al 35. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dice
Como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Aquí vemos un amor superior. Pero Jesús les dice algo que vamos a ver que a Pedro como que se quedó enganchado en lo que Jesús le dice. Y es que ellos no pueden seguir a Jesús ahora. No me pueden seguir. Y Jesús le está hablando de la separación temporal. Imagínate tú a los discípulos ese momento. Estás con tu Señor, con tu Maestro, con tu amigo. Abandonaste todo tu trabajo, tu profesión, tu negocio por seguirlo. Y Él te dice, ¿saben qué, muchachos? Es tiempo de decir un hasta pronto. Nos vamos a separar. Y donde yo voy, ustedes no pueden ir ahora. Imagínate, ¡pum!, la bomba, ¿no? Esto no creo que haya sido fácil tampoco para Jesús. Él ama a sus discípulos. De hecho, vamos a ver en Juan 17 cómo Él ora por ellos y también por nosotros. Pero esto va a ser una separación. Y en ese contexto de la separación, de algo que ellos no pueden hacer en ese momento, que es seguir a Jesús donde Él va, Él les dice de algo que sí pueden hacer. Y que sí deben de hacer mientras Él no está. ¿Y cuál es eso? Amarse unos a otros. ¿Y sabes qué? Creo que este es el mandamiento que menos obedecemos a veces. Amarnos unos a otros. Tan sencillo, pero tan profundo. Debemos amarnos. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes deben de amarse. Y dice, este es un mandamiento, un nuevo mandamiento, es un mandato, es una instrucción. No le dice, muchachos, les quiero dar un consejo. O les voy a dar una sugerencia. Es un mandamiento. Es un mandato. Un mandato es una orden que da un superior de algo que debemos de hacer. No está como que en ti o en mí el decidir si lo hago o no lo hago. Es un mandamiento. Es una orden. Ahora, cuando vemos que Él dice un nuevo mandamiento, a veces podemos equivocarnos y pensar de que esto es algo nuevo, de amarse unos a otros. Pero la Biblia, a veces en el Antiguo Testamento, Dios ya había dicho que teníamos que amarnos. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo que este es un nuevo mandamiento? Como si se tratase de una nueva verdad. El amor que Jesús habla acá no es una nueva verdad. Desde un inicio Dios dejó establecido que debíamos de amarnos. Pero lo que Jesús está diciendo aquí no es que esta es una nueva verdad, sino que este amor tiene una nueva cualidad. Una nueva cualidad. Es un nuevo tipo de amor que nunca antes nadie ha tenido. Mira, si vamos tantito rápido para entender un poco este concepto, en Juan capítulo 19, avanza en Juan capítulo 19, verso 41. Habla de cuando Jesús es sepultado. ¿Y dónde Él fue sepultado? Dice el verso 41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. La palabra para nuevo es la misma palabra que Jesús está diciendo aquí del nuevo mandamiento. Y ese nuevo sepulcro no está diciendo que estaba recién construido, sino que estaba diciendo de que nunca nadie lo había ocupado. Pero ya estaba construido hace tiempo. Esa es la palabra. Entonces, cuando Jesús dice, este amor es un nuevo mandamiento, no es que el amor ahora es diferente o es una nueva enseñanza, sino que este tipo de amor tiene una nueva profundidad, tiene un nuevo uso. Ahora se va a usar realmente para lo que fue hecho. Y es en el contexto del amor de Jesús. Ahora, este amor también está direccionado y está específicamente direccionado hacia alguien en particular. Jesús le dice unos a otros.
Jesús está hablando del amor que debe de existir entre nosotros como cristianos. Jesús no está hablando en esta enseñanza en particular del amor que tenemos que tener hacia el mundo. Jesús está hablando del amor que tenemos que tener entre nosotros como creyentes. Jesús amó al mundo absolutamente. Tenemos que amar al mundo, sí, a las personas, no al sistema. Pero este amor del cual Jesús está hablando acá es el amor de los cristianos. El amor que debiese de predominar en la iglesia de Jesucristo. Entonces, estás atrapado conmigo, tienes que amarme. Y yo contigo. A lo mejor no te caeré bien, pero estás obligado a amarme. A lo mejor tú no me caes tan bien, pero estoy obligado a amarte. Y sabes que nosotros decimos es que no me cae bien la persona. Es que Jesús no dice al que te cae bien. Tampoco dice cáele bien a todos. Tampoco está diciendo eso. Jesús está diciendo ámense unos a otros. Yo sé que hay personas con las cuales tenemos mayor afinidad. Somos buenos amigos, buenos hermanos. Hay una comunión más estrecha quizás con otros. Jesús tenía 12, pero tenía 3 que eran como más cercanos. Y es normal, ¿ok? Pero Jesús los amó a los 12 por igual. Y murió por ellos y por el mundo. Entonces, este amor es un amor que debe ser como que una característica entre nosotros. Y es tan importante. Jesús le está diciendo, mira, yo me voy, temporalmente nos vamos a separar. Ustedes van a tener que ir al mundo y predicar el evangelio, pero lo que los va a sostener en un mundo hostil es el amor entre ustedes. Y sabes que eso es lo que nos va a sostener aquí en este mundo mientras Jesús regresa. Vivimos en una ciudad donde la gran mayoría de los que estamos acá venimos de fuera. A lo mejor no tenemos a nadie, ningún familiar en esta ciudad. A lo mejor llevas años acá, ya tienes una red de amigos y de familia. O a lo mejor estás llegando o llevas poco tiempo y no conoces a muchas personas. La iglesia es el lugar donde Jesús nos pone para amar y para poder ser amados. Y sabes que esto desafía nuestra concepción y nuestra mentalidad de consumidores. Como que voy a la iglesia nada más a recibir. La Biblia me llama que voy a la iglesia a servir. Jesús me modeló eso al comienzo del capítulo 13. Voy a la iglesia y soy iglesia para amar al otro. No nada más me siento a ver qué pueden hacer por mí. Ese es un concepto equivocado. Es comercial. Eres un cliente. Pero no eres un cliente, eres un discípulo de Jesús. Entonces tenemos que amarnos. Ese es el mandamiento, no es una sugerencia de parte de Jesús. Pero quizás lo más extraordinario y lo más desafiante para nosotros es que este amor no está en nuestras manos el definirlo. Este es un amor que está estandarizado y el estándar es Jesús. Jesús pone aquí la manera en que debemos de amarnos. Dice al final del verso 34 que os améis unos a otros como Edgar quiere que se amen. No dice eso. Ni tampoco aparece tu nombre. Que os améis unos a otros como X libro dice que tienen que amarse. No. Como yo os he amado, así también os améis unos a otros. El estándar de este amor se llama Jesús. Y es una vara altísima que no nos deja libertad para redefinir absolutamente nada. Tenemos que obedecer y ponerlo en práctica. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nos amó Jesús? Esa debe ser la pregunta lógica después de eso. ¿Cómo nos ama Jesús? A lo mejor tú puedes hacer una lista personal, pero creo que hay 3 maneras en las cuales Jesús demuestra su amor evidentemente para con nosotros. Número 1, sacrificial. Su amor es sacrificial. El amor del mundo huye cuando hay dificultad. Así es el amor de este mundo. Te voy a amar mientras no signifique un problema para mí. Entonces, mientras todo esté tranquilo, te voy a seguir amando.
Pero Jesús fue a la cruz como un sacrificio y una ofrenda. Y Él fue nuestro sustituto y Él sufrió dolor. Ese es el amor de Jesús, que está dispuesto a sufrir y a sacrificarse por otro. ¿Estás dispuesto tú a hacerlo? Ese es el amor que Él nos está mandando a tener. Ese es el amor que debiésemos de tener entre nosotros. No es qué puede hacer Él por mí, es cómo me voy a sacrificar yo por Él. Esto es radical. Ahora, lo que nosotros vemos como radical, Jesús lo ve como normal en un discípulo. Nosotros hoy en día hemos usado ese concepto como radical, claro, pero eso es normal para un discípulo, debiese ser lo normal, amar de esta manera. Entonces eso significa que en una relación, ahora si estás casado, los casados, es la manera en que tienes que amar a tu esposa. Eres hombre o seas mujer. Si eres hijo, eres padre, de esa manera tenemos que amar a nuestros hijos, de esa manera tenemos que amar a nuestros padres. Nos sacrificamos, ese es amor, ese es el amor que nos demostró Jesús. Por tus hermanos, por tus amigos. Jesús dijo, no hay nadie que tiene mayor amor que este, que uno que da la vida por sus amigos. Sacrificio. ¿Estás dispuesto? ¿Estoy yo dispuesto a sacrificarme? A sufrir, a negarme a mí mismo, a entregarme para que otro no padezca, para que esta persona que yo digo amar pueda ser beneficiada y bendecida. Efesios 5, 1 al 2, Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es interesante cómo Pablo lo pone ahí. Dice que Cristo nos amó, pero ese amor está vinculado y unido a se entregó a sí mismo. No existe tal amor que no esté dispuesto a entregarse a sí mismo en beneficio del otro. Así nos amó Jesús. Así quiere que nos amemos entre nosotros. Sacrificio. Va a implicar a veces dolor, sufrir, padecer, pero así se demuestra el amor. Así nos lo demostró Jesús. Segunda manera en que Jesús nos amó es un amor desinteresado. Un amor desinteresado. El amor de este mundo es un amor egoísta. O sea, yo te amo por lo que yo puedo obtener de ti. Yo te voy a amar porque quiero obtener algo a cambio. Mientras esté obteniendo eso que yo quiero, te sigo amando, pero el día en que eso se termina, pues mi amor se termina. Pero Jesús nos amó y amó a sus discípulos, no por lo que Él podía obtener de sus discípulos. No es algo que Él quería o podía obtener, sino lo que Él quería ofrecer. Así es el mundo. A veces vemos las amistades o vemos las relaciones como una plataforma para alcanzar algo. Entonces lo vemos como nada más conexiones para aumentar nuestra influencia, aumentar nuestra popularidad, hacernos más ricos, lo que quieras, ¿no? Pero Jesús lo tiene todo. ¿Qué le agregamos a Él? Nada más nos revela su gran amor, su gran bondad, al querer extender su amor a gente como tú y yo. Sacrificio, desinterés. Y así tenemos que amarnos entre nosotros. Me voy a hacer amigo, voy a demostrarle amor a este hermano porque tiene un negocio y a lo mejor podemos hacer business, entonces me conviene estar de buena con él o con ella. Eso no es amor desinteresado. O voy a servirle porque quiero obtener algo, porque me va a conectar con alguien más que a lo mejor no es amor desinteresado. Dios aquí o Jesús nos está haciendo pasar nuestras motivaciones por el filtro de por qué realmente nos amamos. Tercero, el amor de Jesús es comprensivo. Y quiero decir con eso es que al mundo o el amor del mundo ama mientras que le convenga.
Pero Jesús amó a pesar de lo que vio en quienes amaba. Piensa en eso. Jesús le está hablando del amor en este momento tan íntimo, pero Jesús sabe que el traidor se fue. Sabe que al rato Pedro lo va a negar 3 veces. Sabe que todos los discípulos van a salir huyendo a esconderse. Aún así, Él decidió amarlos. Ese es un amor comprensivo, que sabiendo y viendo todos los defectos en el otro, decide a pesar de eso amar. Cuando nosotros empezamos a ver como que las cosas medias feas, y ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor no voy a hacer cosas que... El amor de Jesús no es un amor ciego. ¿Sabías eso? No es un amor ciego. Y eso es lo que lo hace valioso. Él ve absolutamente todo en ti y en mí. Él conoce absolutamente todo lo que tú y yo hemos hecho. Conoce absolutamente lo que pensamos, lo que sentimos. Y sabiendo todo eso, Él tomó la decisión de amarte. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. No hay nada en tu vida que sea una sorpresa para Él. Como no lo fue lo de Judas, como no será la negación de Pedro. No hay nada que pueda sorprender a Dios, absolutamente. Un amor comprensivo. Ahora, piensa eso y llévalo a lo que Jesús nos está pidiendo. Él nos ama así, pero eso debe de transferirse en nuestras relaciones. ¿Eres comprensivo con los demás? ¿Lo soy yo? De poder decidir, a pesar de esto y lo otro que voy descubriendo, seguir extendiendo mi amor y mi servicio, mi sacrificio para con esa persona. ¿Te das cuenta que las palabras de Jesús son como una bomba, una espada para nosotros? Y para nuestro concepto tan pequeño de lo que significa amor. Este es amor de verdad. Este es el amor de verdad. Ahora, este amor no solamente es importante por lo que significa entre nosotros, sino también lo que va a significar para quienes nos rodean. Para lo que el mundo ve en nosotros. Fíjate el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esta clase de amor, el amor de Jesús entre nosotros, sirve como un testimonio al mundo caído, al mundo externo. No dice que la manera en todo lo que sabemos de la Biblia, que está bien, ¿no? Que todos los discipulados que has tomado, de que todos los libros que has leído, de todo donde has ido a servir, el mundo te va a conocer por eso. No dice eso. Jesús dice que el mundo, y vamos a hacer un testimonio para este mundo en tinieblas, en la manera en que tú y yo nos amemos. ¿Está difícil de entender eso? Para nada. Pero otra vez, como muchas cosas, como lo dijimos la semana pasada, a veces nuestro problema no es que desconozcamos, es que desobedecemos. No estamos dispuestos, no queremos amar como Jesús ama, porque somos egoístas, porque no hemos muerto nosotros, porque no nos queremos negar. Y por eso no somos bienaventurados. Aquí está la manera en que Jesús nos dice en que vamos a ser más que felices. Hagámoslo. Esta semana cambia tu chip, empieza a pensar en los demás. Ubica a personas en la iglesia. Cuando termine la reunión no te vayas corriendo. ¿Cómo vas a poder amar a las personas si no los conoces? Necesitamos relaciones. Y en una familia salen chispas a veces, claro que sí. Si has tenido un hermano, una hermana, sabes lo que eso es. Y sigue siendo tu hermano o tu hermana. Pero necesitamos tomar acción en esto.
Y cuando el mundo nos vea, va a decir, mira, quizás es así o acá, pero mira cómo se aman. Mira cómo se apoyan. Y es una responsabilidad absolutamente de todos nosotros, no solamente del liderazgo de una iglesia. Jesús le está hablando a los que quieren seguirle. Ahora, versos 36 y 38, para terminar, dice: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Ok, ¿qué significa eso? Que para Pedro todo lo que Jesús le dijo del amor, ¡pum!, ni en cuenta. O sea, Pedro, ¿dónde está clavado? ¿En dónde vas a ir que yo no puedo ir? Él no quiere nada de eso de amor, es para... No. Yo soy un pescador rudo, yo te voy a seguir. O sea, así, ¡pum! No le dice, a ver, Señor, necesito que me ayudes a amar. No, se quedó con lo que dijo hace un rato. Y eso somos nosotros. O sea, yo me siento identificado. Dios me está hablando, estoy leyendo algo y sigo clavado con algo que pasó en la mañana que no logro entender. ¿Y por qué, Señor? Y Dios me está queriendo decir algo que necesito oír en ese momento. Por eso es tan importante como que preparar nuestro corazón para leer la palabra, para orar, para venir a la iglesia. Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ahí va Pedro, dele, ahí insistente. Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí vemos la incapacitante autosuficiencia. Y vemos el carácter de Pedro. ¿Qué es lo que vemos en Pedro? Terquedad. Una obstinada terquedad. Porque él como que dice, a ver, ¿qué es eso de que vas a ir y yo no puedo ir? Terco. Necio. Él quiere hacer lo que él quiere hacer. ¿Te acuerdas hace un par de minutos cuando Jesús llega con él? Es el único que puso resistencia. ¿Tú me vas a hacer eso conmigo? No. Jamás. Y después a lo segundo cambia sus convicciones así. No, sí, todo, lávame todo. Pero, o sea, si tú no te ves aquí reflejado en él, estás leyendo mal tu Biblia. Eso es lo que somos con Jesús. Se nos olvida que somos creación y Él es el Rey. Y nos ponemos así de al tú con Él, como que a decirle lo que tiene que hacer. Ahora, ¿Jesús sacó la espada? No. Él no se siente amenazado por su creación. Él ama a su creación. Cuando tú y yo somos desafiados, sacamos la espada. Porque no sabemos quiénes somos. Ahora, pensaba un poco, va a pasar, Pedro lo va a aprender de una manera muy, muy dolorosa. Pero acompáñame tantito a el último capítulo de Juan capítulo 21. Verso 18. Jesús le dice a Pedro, le pregunta 3 veces si lo ama, ¿se acuerdan? La última vez Pedro se entristece y le dice, tú sabes todo, Señor, tú conoces todo. Pero fíjate el verso 18. Dice, de cierto te digo, le está hablando a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pedro, necesitas crecer y madurar. Y crecer y madurar significa dejarte guiar por otros. Eso es madurez. Pedro está todavía en ese forcejeo de que él quiere hacer siempre lo que él quiere.
Pero Jesús le dice, Pedro, vas a llegar un momento en tu vida donde ya no vas a ir donde tú quieres, te van a llevar y no vas a poder hacer nada. Y eso significa crecer y madurar. Aquí todavía Pedro está forcejeando para hacer su voluntad, autosuficiente, autoconfianza. Jesús le acaba de decir eso y básicamente Pedro le dice, Jesús, es que tú no me conoces a mí. Tú no sabes lo que yo soy capaz de hacer por ti. Wow. Me encanta Juan, porque siempre que vemos a Juan, él ni siquiera pone su nombre. Dice el discípulo amado. La seguridad y la confianza y la paz que tenía Juan era simplemente saberse amado por Jesús. Pero cuando vemos a Pedro, siempre vemos, yo voy a hacer esto por ti, Jesús. Yo voy a hacer esto otro. Yo estoy seguro que lo puedo hacer. La autosuficiencia y la autoconfianza de Pedro era un estorbo para Jesús. Y vivimos en un mundo donde eso es lo que se nos fomenta. No, tú confía en ti mismo. Y yo sé que muchos a lo mejor aquí se van a enojar. Pero no predicamos la filosofía de este mundo. No se trata de no tener confianza. Es dónde pones tu confianza. Esa es la cosa. Este mundo dice, tú puedes, tú eres el campeón, tú vas a hacer esto, confía en ti mismo. Ese era el problema de Pedro. Ese era el problema de Moisés. Cuando Moisés quiso, voy a usar mis influencias, yo soy aquí, soy de la casa del faraón, voy a usar mis influencias para sacar al pueblo porque voy a usar mis conexiones. Cero utilidad para Dios. Tuvo que pasar 40 años pastoreando animales en el desierto, donde Dios le quitó toda autoconfianza y toda autosuficiencia a Moisés, para cuando él ya estaba rendido de sí, Dios le dice, ahora me eres útil, vente. Tan es así que cuando Dios le dice, ven, él dice, no, yo no puedo, ahora sí, ahora está listo. Cuando él dice, yo no puedo. Porque no se trata de nuestra capacidad, se trata de la capacidad que te da Dios. Y mientras no superes eso, eso va a ser siempre un estorbo para Jesús. Va a ser un estorbo para que Dios te use. Autosuficiencia, autoconfianza. Decir, Señor, mira lo bueno que soy. Me estás perdiendo, Señor. Pedro no se conocía bien. Ese es el problema. Jesús lo conocía bien. Pedro aprenderá que vivir la vida cristiana es insostenible, imposible, cuando descansa en la autodeterminación y la autoconfianza. Pedro necesitará la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en su vida. Y es lo que tú y yo necesitamos. ¿Cuál es la diferencia entre este Pedro? Aquí todavía Pedro no niega a Jesús. Jesús le está diciendo lo que va a ocurrir. Cuando él lo niega, esa fue una noche muy oscura para Pedro. Pero Pedro fue restaurado por Jesús. Y después, en el día de Pentecostés, Pedro, como todos los que estaban ahí, recibieron al Espíritu Santo. Y Pedro es diferente a partir de ahí. Pedro es perseguido, Pedro es encarcelado. Y él no tiene miedo ya. ¿Por qué? Porque ya no dependía, no confiaba en su capacidad, sino que él estaba reposando sobre la capacidad que le daba el Espíritu Santo. Y ese mismo poder, esa misma persona, está disponible para ti y para mí. Tú y yo no vamos a poder amar como Jesús si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Todo lo que Jesús dice aquí es imposible si Él no interviene en nuestra vida. Ahora, si ya lo ha hecho, si tú eres ya un creyente, Dios ya te dio el amor que necesitas para amar a los demás. Hazlo. Yo debo de hacerlo, debo de obedecer. Pero no confiado en mi capacidad, en cuán amoroso soy, porque yo no lo soy. Pero necesito el amor de Jesús. Y tú igual. Ahora tú dices, wow, qué manera de terminar, pero quiero leerte nada más, porque es esperanza para nosotros. El primer versículo del capítulo 14. Cuando Jesús dice esto, fíjate,
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esas son palabras de esperanza. No, Señor, yo sí puedo. No se turbe vuestro corazón, mi hijo. Creed en mí. Y sabes, para terminar, creo que es un buen tiempo para, ahora que vamos a orar, como que examinar nuestro corazón. Estos 2 últimos domingos, Jesús nos ha modelado y nos ha hablado claramente qué significa ser un discípulo de Jesús. Es servicio con sacrificio y amor. Mi oración como pastor de esta iglesia es que podamos crecer en eso. Que Dios nos haga crecer, que podamos obedecer, que podamos aplicar esto a nuestra vida. Y que Él nos capacite mediante su Espíritu para que la gente que vea y nos vea como creyentes pueda ver este distintivo que es el amor unos por otros.